Buenos días, feliz año. ¿Cómo estamos hoy? Bien. ¿Animados, verdad? Sí. Wow, gloria a Dios. Me encantaría que Mercedes tuviese una segunda hora, ¿verdad? Alabando al Señor y bueno, pero hoy, bueno, tenemos que seguir para adelante. El domingo pasado terminamos nuestra travesía por el libro de Lucas. Ya saben que estoy en el 2013, imagínate. De Marcos, de Juan Marcos. Y hoy, bueno, no he escogido un libro nuevo para ir en un orden, pero sí quería tocar ciertos puntos que tienen que ver con el año nuevo y con nuestra relación con el Señor. Amén. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios 4. Y vamos a leer los primeros 6 versículos. Efesios está entre Gálatas y Filipenses. Efesios 4, claro, el capítulo 6 es muy reconocido hablando de la armadura del creyente, ¿verdad? Pero vamos a leer acerca de la unidad del Espíritu Santo en la congregación. Y vamos a leer Efesios 4, versículos 1 al 6. Dice el 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Y gracias por haber usado en muchas ocasiones al que antes perseguía tu congregación, a Pablo, Señor. Al escribir esta carta a los de la congregación en Éfeso, Señor, gracias porque tenemos esa copia aquí para poder reflexionar y ver, Señor, tus maravillas en la vida de tu pueblo. Y gracias, mi Dios, gracias porque nos has injertado a ser parte de tu pueblo, mi Dios. Y estamos agradecidos. Y te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciéndonos a todos. Si hemos acabado de poner nuestra confianza en ti o si llevamos décadas siguiéndote y sirviéndote, Señor. Señor, siempre necesitamos crecer. Y solamente en ti y en tu palabra podemos crecer, mi Dios. Gracias, mi Dios, por lo que tú nos has dado. Y te pedimos, mi Dios, que seas tú ayudándonos en el resto de este nuevo año, del 2026, Señor, para que podamos alumbrar la luz de Cristo donde quiera que vayamos, mi Dios. Gracias, mi Dios, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? He titulado este mensaje: Fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora, no sé si he logrado el tocar el tema. Es que había muchas cosas que estaban pasando durante el día de ayer. Gracias a Dios, para los que estaban tratando de conectarse conmigo, gracias a Dios que mi móvil o el celular se quedó en el coche de Daniel.
Porque si yo hubiese tenido el móvil mientras que estaba preparando el mensaje, todavía estaría preparando el mensaje, porque, bueno, por algo que ocurrió en mi país natal, y también en mi país ancestral, que, bueno, creo que se cumplió. No estoy hablando de profecía, no estoy hablando de que se haya cumplido profecía ayer, pero sí se cumplió algo que encontramos en los proverbios, cuando dice que el Señor, o sea, se encargará de aquellos reyes o líderes que oprimen al pueblo, y bueno, Él utilizó otro pueblo y otro líder para encargarse de quitar un problema que ha sido gravísimo para el pueblo de Venezuela. Yo sé que hay algunos que se están lamentando de que lo hayan sacado y todo el mundo haciendo el paripé de que, ay, qué malo es el presidente de los Estados Unidos por haberse inmiscuido en la vida de un país independiente, pero el detalle es que han estado haciéndole la guerra a los Estados Unidos desde Venezuela por décadas en cuanto a la entrada del narcotráfico a los Estados Unidos. Y ojo, el narcotráfico es un problema mundial. Y los que están tapando a los que andan traficando en ese veneno, están defendiendo a lo indefendible. Y bueno, el Señor tuvo que usar a alguien que posiblemente no es un creyente en el Señor, para por lo menos ponerle un paro a una parte. Ya después no sabré, pero yo le doy gracias a Dios que el Señor le está dando una oportunidad a mi país natal de Venezuela de buscar al Señor y de tener un respiro después de tanto ladronismo y tanta muerte innecesaria. Pero bueno, perdone, ya he dicho lo que aquí a nadie le interesa saber. Entonces, pero lo que sí quiero darle gracias al Señor es porque, ojo, no estoy diciendo de los que van a seguir gobernando son mejor cosa, o sea, eso no es lo que estoy diciendo. Pero por lo menos hay uno menos que está causando problemas. Pero lamentablemente estamos viendo eso en todas las naciones. Y también algo interesante es lo que está ocurriendo en la antigua Persia, en Irán. Lo que está ocurriendo ahí, bueno, veremos, porque ahí Persia sí es mencionado en la Biblia, en Ezequiel 38. No vamos a buscarlo, pero sí van a ir en contra de Israel. Han ido en contra de Israel en estos días, han tenido guerra con Israel, pero ahora seguirán con sus guerras y sus asuntos. Pero, como dice el Señor, Él pone y quita reyes. Y eso ocurre en cualquier país, en todos los países. Entonces, los que son gobernantes, y claro, tanto Pedro como Pablo han escrito de que debemos rendirle el honor a nuestros dirigentes y todo eso, pero cuando ellos no están siguiendo lo que dice la palabra en cuanto a lo que debe ser un líder, y están maltratando al pueblo,
El Señor los va a quitar de alguna forma o de otra. Pero bueno, no he venido para hablar de eso. Pero como eso vino ayer, bueno, tenía que decir algo. Y que en realidad nosotros debemos, como creyentes en el Señor Jesús, darle nuestra lealtad primordial y principal al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Yeshua, el Mesías, el ungido de Dios, el que vendrá a reinar por 1000 años desde Jerusalén. Al que no le guste, ya. Y vemos aquí Efesios 4, del 1 al 6. Entonces, para nuestras propias vidas, y perdone que tomé tanto tiempo en decir eso, pero claro, tenía muchas otras cosas que quiero decir, pero mejor hago un canal de YouTube y lo hago yo mismo, para no aburrirlos a todos ustedes. Pero, para el 2026, para nosotros, para este nuevo año, ¿cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué estamos esperando lograr para el 2026? Para los hermanos que nos llevan después de los cultos y eso, están esperando que los pastores encuentren un nuevo coche. Pero, ¿cuáles son nuestras expectativas? ¿Esperamos algunos cambios en nuestras vidas? Sí, claro. ¿Esperamos algunos cambios en nuestros trabajos o en nuestros estudios? Bueno, espero que para mejor, ¿verdad? ¿Esperamos algunos cambios en nuestra congregación? Amén. Sí, yo espero que sí. Yo sé que algunos están diciendo que no sea el pastor y otros diciendo que sea el pastor. Entonces, no. Pero en realidad hay algunas cosas de las cuales podemos tomar iniciativas propias para cambiar o mejorar nuestras vidas. Eso sí, o sea, nos incumbe a nosotros, a todos nosotros, de tomar cartas en esos asuntos, ¿cierto? Pero hay otras cosas que pasarán por circunstancias fuera de nuestro control. Y esas, por supuesto, no podemos controlarlas, pero sí tenemos que dejar que el Señor obre. Amén. Amén. Y ahí es donde en el 2026 debemos confiar siempre en Jehová, nuestro Dios. Amén. Siempre. Sea en cosas que nosotros queremos lograr o cosas que nos pasan que no estábamos esperando. Y yo le doy gracias a Dios que yo no sé el futuro en cuanto a mi propia vida. Sé una cosa, que un día voy a morir, a menos que venga el rapto y ¡chum!, nos vamos con él. Pero un día moriré. Ahora, ¿dónde? Ya no sabemos. ¿En qué cajita me van a meter? No tengo idea. No quiero saberlo cuando lo estrene. No voy a saber si es cómodo. Imagínense estar en una cajita y tiene... Ay, eso claro, yo no voy a sentir nada en ese momento. Pero bueno, algunos dirán, no, que me quemen. Entonces, no voy a sentir nada. Claro que no vas a sentir nada si estás en la cajita o no. Como ahora sí puede entrar a Venezuela. Bueno, todavía no sé si puedo entrar en Venezuela, pero bueno, eso ya es otro asunto. Pero acabamos de leer los primeros 6 versículos de la carta escrita por el apóstol Pablo a los hermanos de la congregación en Éfeso. Y algo interesante de Éfeso es que era una ciudad muy parecida espiritualmente a la ciudad de Zaragoza donde vivimos. Dije espiritualmente, no estoy diciendo de que era igual, pero tiene muchas similitudes. Una ciudad que estaba sumergida en la idolatría, porque ahí se adoraba a Diana de los Efesios y tienen un templazo impresionante.
Y bueno, nosotros en Zaragoza, me acuerdo una vez, yo estaba en una reunión de pastores, fue mi primera reunión, y entonces me preguntaron, bueno, Olson, ¿qué te ha parecido la ciudad? Y qué sé yo. Bueno, yo le dije, bueno, yo creo que lo que deberíamos hacer es darle 7 vueltas a la Pilarica y orar y gritar para que esa cosa venga abajo. No estoy diciendo que alguien esté metido adentro, ojo, no. Pero, y claro, no les gustó esa respuesta a la pregunta. Entonces, eso nos dice algo en cuanto a la condición espiritual de todos nosotros. O sea, arquitectónicamente es impresionante el edificio, pero a lo que se adora, no. ¿Me entienden? Entonces, ese es el detalle. Claro, es algo icónico, es algo que si no existiera, o sea, posiblemente en Zaragoza no habría tanto auge de gente. Pero claro, durante las fiestas que se celebran y todo eso, bueno, los placeres y todo va rampante. Así como ocurría en Éfeso. Ahora, Pablo fue el pastor fundador de aquella congregación y estuvo ahí algunos años. Y al leer la carta vemos algo importante en Efesios 4:1. Vamos directo. Dice, yo pues, preso en el Señor. Yo pues, preso en el Señor. Pablo estaba escribiendo esta carta desde la cárcel. Y también encontramos alusiones a su encarcelamiento siendo prisionero en el capítulo 3 y también siendo un embajador en cadenas en el capítulo 6. Entonces, Pablo, obviamente, no tenía el control ni tampoco la libertad de movimiento de los cuales gozaba en sus viajes misioneros. Él ya estaba preso. O sea, no podía decir, bueno, sí, voy a la tienda, voy a hacer... No, estaba preso. Y desde aquel momento, cuando fue apresado en Jerusalén, hasta el día de su muerte en Roma, Pablo estaba a la merced del emperador Nerón. Ese osito de peluche, Neroncito, qué lindo. Encontraba un creyente y quería que su luz brillara para Cristo. Bueno, los prendía en fuego. Y claro, los anfitriones de Pablo eran los soldados del pretorio romano. Escribiéndoles una carta a los hermanos de la congregación en Filipos, él mencionó sus prisiones. Les voy a leer Filipenses 1, 12 al 14, si quieren acompañarme, así lo ven. Pero dice Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Qué interesante que él, encarcelado, bueno, estaba progresando el Evangelio. Ahora, ¿cuántas veces nosotros, especialmente si por X o Y razón estamos enfermos, pensamos que ya no servimos nada ni a la comunidad, ni mucho menos a la comunidad de fe, a la iglesia? No, todo lo contrario. Ahí es donde tienen tiempo para orar, para interceder los unos por los otros. No tienen otras distracciones, a menos que estés tosiendo o otras cosas. Entonces, pero ahí tenemos tiempo para enfocarnos en el Señor, aún en medio de la enfermedad. Y entonces ahí Pablo estaba en la cárcel, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea que mientras que él estaba ahí, ¿estaba haciendo qué? Predicándole a los soldados. Me imagino que los soldados estaban diciendo, ay, me toca hoy Pablo. Oh, ay, mira, te cambio. Sí, prefiero estar ahí
con los cerdos. Te cambio, no, hoy no. No. Pero ahí dice que se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, que Pablo, a pesar de que estaba preso, estaba dando un ejemplo de lo que es seguir a Cristo. Que aun cuando no tienes esa libertad, puedes seguir predicando, puedes seguir dando el amor del Señor. ¿Se imaginan cómo tratarían los otros presos verbalmente, posiblemente, a los soldados? Malamente, pero Pablo me imagino que los bendecía, les preguntaba, mira, ¿cómo está la familia? O sea, uno dice, ¿qué? Esto no cuadra. Pero vemos que esa carta abundaba el gozo. Cuando lees Filipenses te das cuenta de que Pablo estaba gozoso, aún estando en la cárcel. Él tenía gozo, pero ese gozo venía de estar en la cárcel, no. ¿Venía de quién? Del Señor. El Señor vino y le dio gozo, aún en las pruebas, y hace lo mismo para cada uno de nosotros. Ojo, no estoy diciendo que cuando te duele algo tú vas a estar así. ¿Cómo estás, pastor? ¡Ay, me duele! No, claro que me duele, pero ¡hey, pa'lante! Como decía mi mamá, es que ya muy pocas veces cuando está nevando en Michigan me llevaba a la iglesia. Pero ella decía, no, a mí me duele todo, pero me va a doler estando en casa o estando en la iglesia. Entonces, voy para la iglesia. Y así estoy con los hermanos. Pero volviendo a la carta a los Efesios 4:1, leemos de Pablo, Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación. Bueno, y tenemos que recordar, ojo, que Pablo estaba preso, no era porque había malversación de fondos, o problemas de faldas, o alguna tontería, o por actos criminales, por engaño, etc. No, él estaba preso, ¿por qué? Exacto, estaba preso por predicar el evangelio. Él estaba preso, como dice ahí, estaba preso ¿en quién? En el Señor. Estaba preso en el Señor. Y Pablo estaba preso por andar dignamente según la vocación al que fue llamado. ¿Qué es una vocación? ¿Qué es una vocación? ¿Perdón? ¿Una entrega? Ajá. ¿Una qué? Dedicación. Ajá. Es una palabra del latín vocatio o vocationes, no vacaciones, vocationis, es una acción de llamar. Vocal, ¿verdad? De llamar. Es una inspiración con que, según el diccionario de la RAE, por supuesto, es una inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión. Bueno, ok. A mí no me pasó así, pero bueno. También es una inclinación a cualquier estado, profesión o carrera. ¿Ok? Es una convocación, un llamamiento. ¿Ok? Un llamamiento. Y al leer el versículo podemos ver que, mira lo que dice, es digno de la vocación con que fuisteis ¿qué? Ahí está.
con que fuisteis llamados. Al saber un poco de la definición, sabemos que vocación y llamamiento es la misma cosa. Fuisteis llamados. Y entonces, combinándola con el significado en el diccionario, vemos que es sinónimo de llamado. Ahora bien, cuando pensamos en una vocación, es algo que va más allá de un simple trabajo, ¿verdad? Si no es alguna actividad o cargo que uno desempeña con todo el alma. Por ejemplo, para algunos el limpiar un local o casa es un trabajo, ¿cierto? Ay, tengo que hacer esto. Ay. Cuando llaman a Mónica, ay, este fin de semana no puedo. Oh, no, yo estoy muy contento y le alabo al Señor por los hermanos que vienen y dejan tiempo y bueno, aquí dejan lágrimas, sudor y sangre limpiando el local. Y gloria a Dios por eso. Y lo hacen muy bien. ¿Ok? Quiero que lo sepan. Y muchas gracias. Porque si no, ¿se imaginan el pastor limpiando este sitio? Una vez me dijeron, el pastor no hace nada. ¿Por qué no frega o algo? Ok, entonces un día yo fregué. Ya llegaba casi la medianoche y dijeron, ya pastor, ya nosotros entramos y fregamos. Y lo terminaron en 15 minutos. Pero bueno, que cuando lo hago, o sea, quiero estar seguro que esté limpio. Pero bueno, ok, sí, soy lento, perdóname. Así como cuando como, soy lento pero seguro. Entonces, pero lo interesante es que para algunos es un trabajo, pero para otros, no sé si se han dado cuenta, es casi una actividad de consagrarse a la limpieza de dicho recinto. O sea que se sienten, ok, lo he limpiado, está limpio. Y a lo mejor escuchan cuando terminan, ¿verdad? Para los que practican la medicina, y eso es bien interesante, no es que hayas llegado, no, todavía los médicos están practicando. Entonces eso significa que todavía no lo saben, y entonces tú eres el conejillo de Indias, que ellos seguirán practicando su medicina, ¿verdad? Perdón a los doctores que están viendo, los médicos, los enfermeros y enfermeras, discúlpenme. Pero sigue siendo una práctica. Mercedes siempre dice, en los ingenieros tú puedes ver sus faltas, pero los médicos cuando fallan los puedes sepultar. Entonces, la operación fue un éxito rotundo, pero perdimos el paciente. Entonces, lo interesante es que hay algunos que es solamente una manera de ganarse la vida y para otros es una obra de apasionante lucha por tratar de salvar o mejorar las vidas de los pacientes. ¿Estamos entendiendo? Ok. En el caso que describe Pablo, la vocación o el llamado no es a un trabajo para ganarse la vida. Es algo más valioso y no se mide con medidas humanas. Se mide con básculas espirituales, rigiéndose por el carácter de Jehová Dios, como lo vemos en su palabra. Leemos el versículo 2. ¿Cómo se mide esa vocación, ese llamado? ¿Cómo? Mira el 2. ¿Con toda qué? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¡Wow!
Como dice Mercedes, a veces ella dice, ustedes están haciendo lo bíblico, están asociándose con nosotros los humildes. Entonces, claro, es un chiste, pero lo interesante es que vemos aquí con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, ¿verdad? La macrosumía, no la microsumía. Los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, ¿no son todas estas descripciones iguales a los frutos del Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Cierto? ¿O no son descripciones del mismísimo Yeshua? Jesús dijo en una ocasión, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí vemos que el príncipe de paz nos prometió que descanso para nuestras almas. Y no hay mejor descanso que su paz. ¿Cierto? Entonces, además, en la última cena de Pascua que él celebró con sus discípulos, si quieren acompañarme en Juan 15, mantengan algo en Efesios 4 que volveremos, pero en Juan 15, él está ahí con sus discípulos en la última cena de Pascua que él celebró con ellos antes de su muerte y resurrección. Y mira lo que dice el versículo 15. Ya no os llamaré siervos. Ya no os llamaré siervos. Que en el griego siervos es doulos. ¿Ok? Doulos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Señor en el griego es kurios. No es curioso. ¿Ok? Es kurios. Pero os he llamado ¿qué? Amigos, filos, porque todas las cosas que oí de mi padre, pater, os las he dado a conocer. Os las he dado a conocer. Qué interesante que ahí vemos que Jesús cambia la idea de siervos para convertir a sus discípulos en amigos o filos. ¿Ok? Filadelfia, filos, filipenses, ¿verdad? Filos. Y en las cartas de los apóstoles o en sus discursos, ellos utilizan el término siervo o doulos de Cristo. Y claro, tiene que ver con la entrega total a la vocación a los que fueron llamados. Y vemos el cambio de la relación de siervo-señor con amigo-padre. ¿Entendemos la diferencia? Más confianza. Sí, más confianza, exactamente. Exactamente, más confianza. Entonces, porque lo interesante es que Jesús les estaba compartiendo con sus discípulos lo que iba a suceder en el porvenir. Si no me creen, léense Mateo 24 y 25. No ahora, pero, o sea, se dan cuenta de que él estaba abriendo muchas cosas, compartiendo con ellos las cosas que iban a suceder. Ahora, hay otro personaje en la Biblia que el Señor hizo lo mismo con ese personaje. ¿Perdón? Pedro, bueno, Pedro es uno de los discípulos, pero algo interesante es que el Señor hizo eso con Abraham. Y entonces lo llamó amigo, era amigo, ¿cierto? Porque él le compartió lo que iba a pasar, ¿dónde? En Sodoma, Gomorra, donde vivía su sobrino Lot. Y entonces ahí Abraham empezó ¿cómo es?
¿Cómo llama eso cuando estás en su regateo con el Señor? Parecía el Mercado Libre. En una ocasión cuando uno podía hacer esas cosas. Ahí regateando, bueno, Señor, si son 50, bueno, o si son, bueno, no llegó ni a 10. Y ya dijo, ok, Señor. Y el Señor libró a Lot y a sus hijas, porque su mujer también quiso seguir en el pueblo. Claro, sacaron a las hijas, pero sacaron a las hijas de Sodoma, pero Sodoma se quedó en el corazón de ellas, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero ahora volviendo a Efesios 4 al 6, Pablo nos recuerda que somos, ¿qué? Ahí el versículo 4, somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, ¿y qué? Y en todos. Y en todos. ¿Cómo está el Señor en ti? Bueno, cuando nosotros nos arrepentimos ante el Señor y le pedimos que nos perdone y que nos haga sus hijos y ¿qué es lo que ocurre? Viene a morar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso Él está en nosotros. Por eso somos templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces podemos ver que la unidad no es que nos unimos, ojo, no es que nos unimos solo por el hecho de querer estar unidos. Que yo prefiero ser una piña, ¿sí? Sea que no estoy de acuerdo con el otro, que tal, no, ojo. Tenemos que estar, ¿cómo? De acuerdo. En un mismo sentir, gracias. Es necesario creer lo mismo, con el mismo propósito, teniendo la misma esperanza, siguiendo a Yeshua. Ahora, nosotros conocemos posiblemente no en persona, yo sé que yo no conozco a nadie en persona con estas cualidades, pero hemos visto documentales en la tele o en el internet sobre hermanos o hermanas gemelas siameses. ¿Saben lo que están unidos? O sea que... Y dependiendo dónde y cómo están unidos, muchos no sobreviven la infancia. Muchos no. Dependiendo dónde y cómo están unidos, bueno, hay unas hermanas siamesas que comparten el mismo cuerpo, pero hay algunos órganos internos, son de la una o de la otra, y cada una tiene su brazo y pierna de sus respectivos lados y dos cabezas. No es el cine, el monstruo de los dos cabezas, no, nada de eso. Y son las hermanas Abby y Brittany, y hasta se han graduado de la universidad y son maestras de escuela elemental, de primaria. Y el año pasado una de ellas se casó. Bueno, una de ellas se casó. Ahora, ¿cómo ha sido aquel matrimonio? No lo sé ni lo quiero saber. Claro, hay otras hermanas en el internet, en el YouTube, Carmen y Lupita, no las conozco de nada. No sé mucho de sus vidas, pero sí he visto estas dos, Abby y Brittany, desde hace muchos años. ¿Y qué quiero traer con esto? Que si las dos hermanas no se ponen de acuerdo en lo que quieren cumplir en sus vidas, será un desastre total. Y lo interesante es que tú ves videos de ellas jugando voleibol, nadando. Es impresionante, yo no sé
Es como, cierra la boca. Ok, ábrela, cierra la boca. O sea, ahí ya no sé cómo hacen el asunto. Ay, tengo hambre, quiero pizza. Ay, yo quiero chino. Bueno, ya, ok. Entonces, ahí yo no sé. Porque yo tengo problemas y solamente tengo una cabeza. Pero aquí vemos que tienen dos cabezas con sus ideas y creencias, con sus gustos y disgustos. O sea, tienen todo eso. O sea, imagínense. No se imaginan por mucho tiempo, porque si no los perdemos a todos. Pero lo interesante es que tienen que arreglar sus problemas entre las dos sí o sí. No es que la una le dice a la otra, me voy. Ay, necesito mi espacio. Estás roncando muy duro. Muévete de lado. ¿Qué sé yo? O sea, hay cosas que uno dice, no entiendo, no quiero entender, pero lo interesante es que literalmente son un solo cuerpo y deben perdonarse. Deben amarse. Y ahora añádele el tercero, que ahí ya desconozco. Ahí ya desconozco. ¿Qué me... No, mejor no digo nada. Ok, seguimos. Pero vemos, o sea, tienen que trabajar juntos. Doña Elda está aquí. Wow. O sea, gracias a Dios que hasta donde tengo entendido, se criaron en un hogar cristiano evangélico. ¿Estamos entendiendo? No sé dónde ellas están espiritualmente, ahí ya desconozco. Pero por lo menos se criaron en una familia que eran temerosas del Señor y, o sea, ese tipo de cosas. Ahora, ya, de aquí para allá, no tengo idea. Pero por lo menos tenían esa oportunidad de conocer al Señor y de vivir conforme a lo que Él dice en su palabra. Ahora, en Juan 15, seguimos leyendo Juan 15, los versículos 16 y 17, lo que hemos acabado de leer. Jesús sigue después de haber llamado a sus discípulos amigos. Mira lo siguiente, el 16. No me elegisteis vosotros a mí. A ver, que estamos viendo exacto lo que dicen los calvinistas, que Él es el que nos escoge y qué sé yo y tal. Para el autobús. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Él os lo dé, perdón. Versículo 17. Esto os mando que os ¿qué? Améis, agapao, améis unos a otros. No es una sugerencia. Entonces, en el amor tiene que haber perdón. Gloria a Dios. Hay dos que están diciendo amén. Los demás, bueno, a perdonarse, ¿ok? Sí o sí. Debemos recordar que Yeshua escogió a los 12. ¿De dónde? ¿De la China? No. Él los escogió del pueblo que ya ha sido escogido por Él, el pueblo de Israel. Entonces, no es nada fuera de la imaginación
que Él está escogiendo del pueblo ya escogido. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿significa con esto que Jehová Dios escoge a los que serán salvos y a los demás que se los lleve pateco? No. No, porque de los 12 que Él había escogido, uno de ellos era ¿quién? Bueno, sí, Judas. Chacho, ya dijeron el diablo, ok. Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿quién lo traicionó? Ojo, unos versículos antes él también había hablado de eso. Solamente para que lo entendamos bien. Pero, y luego no se arrepintió. O sea, Jesús hasta lo llamó amigo. ¿Verdad? Y él, o sea, no se arrepintió y terminó su vida. Se suicidó. Y cada uno tiene la decisión de querer seguir y servirle al Creador del universo o no. Otro personaje bíblico quien no quiso obedecer a la voz de Jehová Dios fue el primer rey de Israel, Saúl. Y él debió haber exterminado a los amalecitas, pero no obedeció. Y esa decisión le costó su reinado y años más tarde su propia vida. Y él se suicidó también en batalla. Entonces, lo interesante es que leer las palabras del maestro en Juan 17:20, vamos a Juan 17:20, y luego leeremos del 20 al 24. Pero todavía están en el mismo lugar, es la misma conversación, pero ahora Yeshua está orando. Este es lo que llaman la oración del Señor. Y entonces, ahí en Juan 17:20, acerca de los 12 que él había escogido y el ministerio que ellos desempeñarían, mira el 20. Mas no ruego solamente por estos. O sea, por los 12 que él había escogido, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ariana, ¿tú sabías que el Señor se estaba refiriendo a ti? Bien, ¿verdad? Josué, Juan, ¿sabía eso? ¿Ah? Claro. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí entramos todos nosotros, los que hemos creído en Yeshua debido a la palabra de los apóstoles y los pastores de la iglesia primitiva que encontramos en el Nuevo Testamento, complementando así las palabras fundamentales de los reyes, los líderes, los sacerdotes y los profetas del Antiguo Testamento. Volvemos a leer el versículo 20 y vamos a leer todo del 20 al 24. Y este es Jesús orando, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los que yo había escogido, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de los que escogí, para que todos sean, ¿qué? Uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, cuando el Señor está diciendo de que nosotros somos uno, como Jesús y el Padre son uno, eso significa que tenemos que estar unidos ¿en qué? En el mismo propósito, sabiendo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son exactamente como están descritos en su propia palabra.
no como nosotros pensamos que lo son. O que nosotros nos inventamos sacando pies y cabezas de otro, sacando fuera de contexto y entonces haciéndolo como a nosotros nos gusta. No. Es como Él es, o sea, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él, no por mi pensamiento de lo que yo creo que Él debería ser. ¿Entienden el detalle? No es Jesús a mi manera, sino Jesús a su manera. No es que Él tiene que ser moldeado a lo que yo quiero, sino que yo tengo que ser moldeado a lo que Él quiere de mí. ¿Estamos entendiendo el detalle? Entonces, sigo leyendo. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad, no solamente por ser unidos porque queremos estar unidos. O sea, yo no me puedo unir, perdóname hermano, pero no me puedo unir con la Iglesia Católica. Yo amo a todos los católicos, ojo, porque son almas de salvación, porque el Señor los ama. Pero yo no estoy de acuerdo con ellos, ni de lo que ellos piensan o creen. Y hay muchos aún también que se llaman disque evangélicos, pero están obviando la palabra de Dios. Perdóname, no puedo. Y dice ahí, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Tengo otra página, pero solamente leeré un poquito, porque ya José me está dando señas de que tiene hambre. La unidad que busca el maestro no es una unidad solo por tener unidad. Es la unidad en el mismo propósito, en la misma palabra, y sabemos que nunca seremos muchos. ¿Sabían eso? Nunca seremos muchos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que nunca seremos muchos? No estoy hablando, o sea, a lo mejor sí vamos a crecer un poquito para ir a otro local, pero a lo que me estoy refiriendo a la iglesia en general, alrededor del mundo, no vamos a ser muchos. Porque Hebreos 4:12, no lo tienen que buscar, pero Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo puedo ser muy honesto con todos, que mi corazón y muchas veces mi mente no van de acuerdo con la palabra de Dios. En lo natural. Pero cuando me someto a Él y a su palabra, ahí es donde tenemos que vivir conforme a lo que Él quiere. ¿Estamos entendiendo? Pero al mundo no le gusta esto. Mundo es mundo. Y vemos exactamente lo que nos asedia.
nuestra carne y nuestro orgullo, sin mencionar a Satanás y a sus secuaces, imagínense, y nos engañan a pensar que por amor a nuestros familiares y nuestras amistades, bueno, tratamos de esconder o minimizar la severidad de las consecuencias del pecado. Y por ende nosotros sabemos más que la palabra de Jehová Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿O estoy muy rebuscado? Es que, no. Sí, yo sé lo que dice ahí, pero en realidad lo que quiere decir. ¿Ah? Porque claro, yo quiero seguir con mi pecadote. Oye, ¿verdad? Los pescadores hablan de grandes peces que han pescado, ¿verdad? Los pecadores, un pecadito. Los que son pescadores saben a lo que me estoy refiriendo. Claro, el pescado puede ser así, pero nosotros, wow, es que tuve que luchar mucho para... y una cosita así. Y los pecados son así. Ya sabe, una mentirita piojosa, ya sabe. Ay, qué pecado. Entonces, Yeshua, cuando murió sobre esa cruz, llevando sobre él todos nuestros pecados, no se quedó muerto. Volvemos a Efesios 4. Y con esto voy a terminar porque tengo ganas de seguir, pero yo también tengo hambre. Y no quiero caerme aquí pluputum, porque no soy de los tumba gente y mucho menos que el pastor mismo se tumba. Efesios 4, hemos leído del 1 al 6, pero quiero añadir del 7 al 10. Del 7 al 10 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada ¿qué? La gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Quién es el que nos da el regalo de la vida eterna? Yeshua, ¿verdad? Cristo Jesús. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es eso? Llevó cautiva la cautividad. No entiendo. Bueno, vamos a seguir leyendo y ya veremos. Llevó cautiva la cautividad y dio dones o regalos a los hombres. Y eso de que subió, versículo 9, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Sí. Claro, hay algunos que predican por ahí que Jesús fue después al infierno y fue ahí sometido y matado también una segunda vez por Satanás y sus secuaces y los demonios ahí pinchándole con los pinchos y qué sé yo. No. Pueden ver otras predicaciones, especialmente cuando estábamos en Marcos, que ven que eso no era cierto. Pero dice 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Durante varios domingos hemos mencionado que Jesús llevó al cielo a los que estaban en la sección del Hades o el Seol o el infierno llamado el seno de Abraham, ¿verdad? Y mientras que el Señor estaba llevando al cielo lo que era conocido como el paraíso, los que quedaron en la otra sección, que era conocido y sigue siendo conocido como el lugar de tormento,
los que estaban ahí, el Señor les predicó no para que se salvasen, sino para que supieran, hey, aquí estoy. Fui prometido desde Génesis 3:15. Aquí estoy. Chao pescado. Y entonces, mientras que los que estaban en la sección del lugar de tormento seguirán ahí y se añadirán más hasta el día del juicio del gran trono blanco, que encontramos en Apocalipsis 20. No lo tienen que buscar ahora, pero ahí está. Ahora, tenemos que entender que el Señor Jesús hizo todo eso por amor a ti, por amor a mí. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Y Él volverá. Volverá por su pueblo. Y luego, después de los 7 años de tribulación y gran tribulación, Él volverá a reinar por 1000 años sobre esta tierra. Nuestra esperanza, y debe ser nuestra esperanza, que el Señor volverá a llevarnos, a arrebatar su iglesia antes de la tribulación y gran tribulación, los 7 años, antes de eso. Muchos no quieren creerlo o creen que Él volverá después de los 7 años. No sé para qué, porque entonces estaría subiendo y bajando. Entonces, ¿qué es esto? No, sino que estaremos con Él, porque Él nos ha prometido guardarnos del tiempo de la prueba. Así como guardó a Noé y a los 7 que estaban con él en el arca durante la destrucción del diluvio universal. Así protegerá a su iglesia. Y después nosotros volveremos, ahí aprenderé a andar a caballo, volveremos sobre caballos desde los cielos a tomar posesión de la tierra. Amén. Amén. Yo sé que suena fantástico, sí va a ser fantástico, pero lo tremendo es que el Señor ha cumplido su palabra hasta ahora. Lo que ha prometido se ha cumplido. Todavía falta por cumplir otras promesas, pero las encontramos en su palabra y solo en su palabra. Y nuestra esperanza es que un día el Señor volverá por su pueblo y estaremos con Él para siempre. Amén. Esa es nuestra esperanza. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar. Señor, gracias, porque en ti podemos confiar. Señor, hay muchas personas llamándose pastores, teólogos, lo que sea, mi Dios, que se están confundiendo y están confundiendo a miles y cientos de millones de otros. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra en todo tiempo. No a seguir las cosas que nos gustan. No, si decimos que creemos en tu palabra, creemos desde Génesis hasta el Apocalipsis. 66 libros que tú has compuesto en una sola biblioteca, Señor, con un solo propósito, con un mismo sentido. Y gracias, porque en ella, Señor, podemos obtener fortaleza y esperanza. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a seguir tu palabra, a seguir lo que tú tienes para cada uno de nosotros y a confiar en tus promesas y en lo que tú tienes para cada uno de nosotros durante este año. No sabemos lo que vendrá. Lo que sí sabemos es que un día muy pronto tú vendrás por tu pueblo. Gracias, mi Dios. Gracias. Y te pedimos, Señor, por todas esas personas que todavía no han depositado su fe, su confianza en ti. Hoy es día de salvación.
hoy, qué mejor momento para comenzar bien el año, ya dejando atrás toda la porquería, arrepintiéndonos delante de ti, Señor, y dejando que tú entres a nuestras vidas y nos limpies de todo pecado. Gracias, mi Dios. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, feliz año a nuestros amigos. Dios les bendiga. Y hasta la próxima semana, si el Señor no ha venido o no se haya ido la luz. Dios les bendiga.